Pues bueno, ya se encuentra con nosotros, como le decía, David Lozano, que también, igual que Violeta, pues es doctor en economía por la UNAM, es economista y es doctor en desarrollo rural por la Autónoma Metropolitana, también del plantel Xochimilco y cofundador del Centro de Análisis Multidisciplinario, y que han estado ellos aportando pues información relevante, y que incluso esta información también es usualmente el presidente Andrés Manuel López Obrador ha llegado también a usar esta información en la conferencia matutina, y que son un referente en términos de investigación y de dato duro que realizan en el Centro de Análisis Multidisciplinario. Así que le damos otra vez la bienvenida y las gracias por aceptar pues darle continuidad a este tema de la precariedad, de la precarización salarial que hay en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Así que, David, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días y muchísimas gracias de estar nuevamente aquí con ustedes. Y pues vamos, vamos retrasados, pues vamos a darle empiezo a esta segunda parte. Muchas gracias. Miren, tenemos una serie de tablas y de gráficos, datos que nos envió David Lozano, y que los vamos a ir colocando a cuadro conforme David va desarrollando pues este tema, y que además, como la vez pasada fue bastante detallado, pues ahora lo va a hacer aún más y con más datos duros. Así que adelante, David. Claro que sí. Miren, para el auditorio, los televidentes, los seguidores de este espacio noticioso alternativo e independiente, pues estaba esta discusión, ¿no? De que si los profesores de la universidad ganábamos o no. Lo que van a ver en la pantalla es un seguimiento que nosotros hacemos de los precios. Y desde 1982, desde mucho antes, hasta el 15 de enero de este año. Una familia mexicana que quiera comprar una canasta alimenticia recomendable, pues en el 1 de enero de 1982 pues, le costaba 12 centavos y el salario mínimo era de 24. O sea, podías comprar 2 canastas básicas. Por todo lo que sucedió del neoliberalismo, todo lo que pasó con las reformas económicas de los llamados economistas, por los cuales yo entiendo que mucha gente cuando ve a un economista corre por su vida, porque estas fueron las consecuencias, ¿no? Sí, sí. Y yo se lo recomiendo, hágalo, ¿no? O sea, si quieren, estima en algo su poder adquisitivo, su vida, su empleo y lo demás, pues corra, ¿no? Entonces, nosotros hicimos un ejercicio cuando estábamos viendo los salarios para muchos sindicatos y el caso particular de los académicos. Hemos denunciado constantemente el deterioro del poder adquisitivo de las familias mexicanas, no solamente de los alimentos, sino también de los servicios. En esta tabla van a ver ustedes que de color amarillo vienen los precios de la canasta solamente de alimentos que hicimos con el Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán, de los alimentos que nutricionalmente son recomendables y en proporción. Pues bien, el incremento de precios que ha tenido, pues ha sido de manera fenomenal. Al 1 de diciembre de 2022, es decir, de este diciembre que acaba de pasar, la canasta de alimentos desde 1982 tuvo un crecimiento del 520,000%. Es decir, creció 520,000 veces más los precios, ¿no?, de esta canasta. Y sin embargo, el salario mínimo solamente tuvo un incremento del 1,200%. Es decir, creció 520,000 veces más los precios que los salarios. Bueno, pues en el caso de los académicos y de los investigadores del país, sucedió todavía peor, porque nosotros no ganamos el salario mínimo, ganamos por debajo del salario mínimo. Entonces, esto es solamente en los alimentos, pero no nos usamos nada más alimentos los mexicanos, ¿no? Tenemos los servicios, la salud, la casa y todo, ¿no? Bueno, pues esta canasta al 15 de enero de 2023 tiene un costo en el caso de los alimentos de 656 pesos. Es decir, el salario mínimo se incrementó a 207 pesos y la canasta solamente de alimentos cuesta 656 pesos diarios. Entonces, pues tienes que trabajar más, otro miembro de la familia trabaja, lo que todos los mexicanos nos ha pasado, ¿no? También le pasó a Violeta, le está pasando también al conductor, a todo mundo, a los camarógrafos. Todo el mundo se agarra a la bolsa para ver que no se le caiga ni un peso. Pero si tú lo tomas en cuenta los servicios, la salud, el teléfono, el gas y todo eso,
pues tenía un precio a diciembre del año pasado de 712 pesos. Al 15 de enero de este año tiene un incremento de 789 pesos diarios para más o menos sobrevivir. ¿Por qué mencionamos esto? Vamos al siguiente cuadro. Nosotros nos pusimos a ver la productividad de los trabajadores de la UNAM. Hicimos un estudio. Tienen en su pantalla la carátula del reporte de investigación que hicimos al respecto. Y comparamos productividad, lo que nos pagan, y pues un argumento de las autoridades, no solamente universitarias, sino de la parte más reacia no del neoliberalismo, de los capitalistas en serio, pues dicen que los trabajadores no son productivos y por lo tanto no se les puede pagar más. Vamos a ver si es cierto. Bueno, pasamos al siguiente gráfico, que es la gráfica número 1, y esa gráfica muestra el incremento de la productividad y el incremento del salario del sector de los servicios en México. La productividad del 2005 al 2021 creció al 987% en el sector de los servicios. Es decir, todos los que somos profesionistas o que trabajamos en los servicios, restaurantes, hoteles, o sea, somos gente que trabajamos y que nos ganamos lo que vivimos diariamente y lo que gastamos diariamente. Sin embargo, el incremento de los salarios del sector fue solamente del 83%. En el caso de los académicos universitarios, la cosa es peor. Bueno, entonces, todo el mundo trabaja más, de todos modos no te alcanza, tienes que seguir trabajando más porque los salarios siguen siendo muy bajos. A pesar de que se hayan hecho una serie de políticas de incremento a los salarios, pues siguen siendo muy bajos porque no hemos podido recuperar lo que el neoliberalismo nos arrebató. Y no el neoliberalismo, sino el capitalismo. El gráfico 2 les muestra cómo es la situación de los trabajadores, la productividad de los trabajadores administrativos en educación superior en América Latina, incluido el caso de la UNAM y el caso de la UAM. Digo, pues uno es de la UNAM y de la UAM, pues vamos a ver cómo vamos. Si ustedes se fijan, la productividad va hacia arriba, ¿no? Se mantiene en diferentes países, Chile, Colombia, Brasil, Argentina, pero en la pandemia pues hubo una baja en la productividad por obvias razones, ¿no? Ha ido un proceso de incremento nuevamente de la productividad por un proceso de recuperación de las actividades productivas. Esto pasa igual en la UNAM. Si vamos a la gráfica 3, pues la productividad de los trabajadores le pasó lo mismo como en otros países. Hubo una baja, las autoridades unitarias dijeron, bueno, vamos a pagarle de todos modos porque estamos tratando de trabajar en línea. Siguió la actividad económica en línea. Y si vamos a la gráfica número 4, tenemos un dato que en este espacio lo estamos dando a conocer públicamente, que es un seguimiento que hemos hecho de estudios de la productividad a nivel nacional. Entonces, tenemos de todas las universidades del país el nivel de productividad de los administrativos de educación superior y de los académicos. Y si ustedes se fijan, la productividad ha ido en aumento y después de la pandemia hubo una recuperación de la productividad. O sea, no paramos de dar ni clases, ni se atoraron los servicios de los jóvenes universitarios, ¿no? La investigación y la ciencia siguió avanzando y por eso tenemos vacunas y por eso tenemos otras cosas. Entonces, es un comparativo entre la UPN, el Instituto Politécnico Nacional, la UAM, la UNAM, la UDG, la Universidad Autónoma Veracruzana, todas, ¿no? ¿Por qué les mencionamos esto? Si nos vamos al siguiente gráfico, pues ese gráfico, ustedes van a ver de color rojito, la productividad de los trabajadores de la UNAM es alta. Y van a ver de un color como azul la productividad promedio del sector educativo a nivel superior. O sea, la UNAM tiene un nivel de productividad bastante alto, ¿eh? Y no es la única, la UAM, el POLI, o sea, hay otras universidades que no tienen esas mismas características. Por cierto, en una iba Calderón, que no es muy productiva, que digamos, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Y la línea verde que ven abajo, que parece paro cardíaco, es el salario de los trabajadores de la UNAM. O sea, tienes una productividad altísima y tienes un salario muy bajo. Entonces, nos pusimos a investigar a raíz de la solicitud de nuestros colegas de Rompeviento y vimos la productividad promedio de los académicos y académicas de la UNAM. Lo que ven en la gráfica 6 es
La productividad entre los académicos, pues depende del sector, la carrera y todo, ¿no? Bueno, a pesar de los problemas, siempre los que han mantenido un poco mayor productividad en el sector, pues son los académicos, las académicas, pero en particular las compañeras académicas reciben menos trámite de sus prestaciones laborales y menos sueldo. Y nosotros tenemos, en este caso, que las académicas tienen mayor productividad y tienen menor sueldo en la propia UNAM. Y en general. Entonces, estamos por encima de la productividad media nacional y tenemos un salario por abajo del salario mínimo, ¿no? Entonces, yo mandé a Violeta, a su celular, un enlace de los sueldos y salarios. Esta hojita que está aquí, no sé si lo tenga la producción, el enlace, si no se lo van a hacer llegar en rompeviento. Al Ok. día 1 de febrero del 2022, el sueldo mensual del rector de la universidad era de 183,560 pesos mensuales, sin prestaciones. Y así sucesivamente para abajo van los rangos, ¿no? Bueno, en esas fechas, el sueldo de los académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México y que están en el contrato colectivo de trabajo firmado por las autoridades universitarias era de 420 pesos, hora, semana, mes. Entonces, 420 pesos, pues es hacer un montón de dinero. Y no crean que son los únicos que están mal pagados. Los profesores que no son solamente de asignatura, sino los asociados, los de tiempo completo, pues sí, ganarán unos un poquito más que los demás, pero el sueldo más alto de manera a nivel universitario no sobrepasa los 23,000 pesos sueldo base, y cada quien, pues tu experiencia, tu trayectoria, pues te va sumando, ¿no? Pero no llega nadie a los 183,000 pesos del rector de la Universidad Nacional. Entonces, este día en particular entra el incremento salarial que sesudamente aprobaron no solamente las autoridades universitarias, sino también que consideraron que era lo que deberían de pagarle a los profesores de esta Universidad Nacional y a los investigadores, aumentar el 4%. Entonces, pues uno es economista y utilizamos lo que aprendemos en la primaria, que es una regla de tres simple, y sacamos el incremento salarial. El rector de la universidad tiene un incremento en su salario del 4%, que es un incremento de 7,342 pesos. Pero el incremento del 4% del sueldo de los profesores de asignatura de esta universidad, y como va a pasar en todas las universidades del país, si tú ganas 420 pesos, aumenta, pues ahora sí que el 4%, entonces vamos a tener un incremento de 16 pesos con 80 centavos. Qué Mientras el bárbaro. rector tiene un incremento de más de 7,000 pesos solamente en su sueldo, sin sus prestaciones. Ahora, Puedes, ese no es el Leonardo, único. perdón, David, ¿puedes poner nuevamente esta tabla que nos estaba Esta tabla mostrando de los se las puestos? mandé, está en Sí, transparencia ya UNAM. está, ya la estamos Entonces, poniendo a cuadro. Y si le puedes hacer un zoom, particularmente en la columna que está del lado izquierdo, Leonardo, por favor, este, porque es sí, verdaderamente bastante útil esta herramienta que nos estás pasando, David. Perdón la interrupción. o sea, no, era porque lo que era cierto, ¿no? Decían, no, pues es que ustedes son los exagerados. No, son datos oficiales. Y no está la cosa peor. O sea, es indignante. Yo me puse a investigar lo que están ganando los científicos de la Universidad Nacional y de varias universidades. La productividad ha aumentado más del 200% y el sueldo solamente de los científicos, entre algunas prestaciones, algunos apoyos, andarse peleando por algunos estímulos, pues solamente aumentó 36% en los últimos 5 años. Pero los apoyos, bonos y estímulos a la burocracia universitaria se incrementó 326%. Entonces, a nosotros nos incrementan 16 pesos y otros incrementan 7,000 solamente en el sueldo, no digamos en las prestaciones. Entonces, eso es lo que estamos ganando los universitarios. Ganamos por debajo del salario mínimo.
Y yo les mostré los datos que son oficiales por el gobierno mexicano de la productividad y por el sector educativo. No es ni discurso, no es ni ideología. Estamos frente a un auténtico despojo, desprecio y menosprecio de todos los académicos universitarios, porque no es el caso único de la Universidad Nacional. No es un problema entre la Rectoría de la UNAM y la autoridad federal. Todavía indigna más, porque quienes aprueban este tipo de incrementos presupuestariamente, se los tengo que decir, se hace en la Cámara de Diputados y Senadores de este país. Pero todo el mundo utiliza los recursos universitarios, todo el mundo quiere a los científicos y a los especialistas universitarios, y son necesarios, y todo el mundo da clases, da docencia, hace investigación, publica como puede, con su propio bolsillo. A pesar de eso tienes 3, 4, 5 trabajos. Hay compañeros que literalmente no van a su casa porque están tratando de trabajar en lo que les gusta, que es ¿Puedes dar poner educación. la última tabla que te envié, Leonardo, por favor? Gracias. Esa mera. Porque sí que llama realmente la atención y claro que genera pues mucha indignación este tipo de sueldos. Poníamos en la entrevista pasada que le hicimos a David Lozano, pues una de las fichas de cobro de una profesora y David, para quien no te vio en la otra entrevista que te hicimos, si puedes comentar también, pues, cuál es el sueldo que tú tienes y que tiene, pues, la gran mayoría. Bueno, o sea, miren, yo tengo en la Universidad Nacional 27 años de profesor, ¿no? Maestría, doctorado, publicaciones, hacemos investigación y que a la universidad no le cuesta ni un peso y que se da de manera gratuita. Así como nosotros, hay mucha gente que trabaja en la universidad porque le interesa hacer ciencia y cultura. Bueno, mi sueldo, y aquí traigo casi a la mano mi cheque, ¿no? Mi sueldo como profesor de asignatura es de 2,400 pesos quincenales. Entonces, Violeta no me va a dejar mentir. Hemos trabajado de maestros y muchos de nosotros, hay compañeros, colegas míos que trabajan, ya hacen investigación, ya hacen proyectos productivos en el país y se tienen que ir a trabajar en un taxi o se tienen que ir a la papelería de la familia para poder completar o tienen que ver de qué manera algunos vender algún producto de alimentos, otros dan clases en universidades privadas que no están bien pagadas, que le cobren a los padres de familia y a los hijos es otra cosa, que les cobren mucho. A mí me tocó estar en la Ibero y nos decían que no nos incrementaban el sueldo porque pues cómo le iban a incrementar las colegiaturas a los alumnos y a los alumnos le incrementaban todos los servicios casi 300% y a nosotros no nos quieren incrementar 20 pesos porque decían que la Universidad Iberoamericana se iba a ir a la quiebra. Y los sueldos no están tan bien en las universidades privadas, es exactamente lo mismo. Entonces, yo no sé en qué día o en qué momento la Cámara de Diputados va a poner a discusión lo que se llama la Ley Orgánica de la Universidad Nacional, porque este no es un problema solamente de números, es un problema de legislación universitaria y de cómo están las bases de las universidades del país. Porque son decisiones unilaterales y son decisiones que nos ha costado a todos los académicos y científicos hacerlo literalmente todo con nuestros propios esfuerzos y por vocación propia. Entonces, tú llegas todas las mañanas a la Universidad Nacional y ves a colegas que hacen todo el esfuerzo por llegar puntuales y dan el máximo y no se preocupan por el pago, no porque no lo necesiten, sino porque es lo que les gusta hacer. Y no hay reciprocidad ni en las autoridades universitarias ni en el Congreso de la Unión. Y ahora que se supondría habría condiciones para que se debata la ley en la que está fundada la Universidad Nacional, nadie dice nada, nadie se quiere tocar. Entonces, ¿quieren que nos rebelemos? Lo vamos a hacer. ¿Quieren que de repente nos reclamen por qué les agarramos las avenidas y otras vialidades o hagamos alguna serie de acciones? No tendrán por nadie por qué reclamarnos. ¿Por qué nos van a reclamar? Que hacemos todo lo posible porque sus hijos tengan educación, tengan un futuro en este país a pesar de la violencia, porque tratamos de sacar la ciencia, la investigación, la medicina, la cultura, el arte como podemos, y somos tratados de esta manera.
Y hay datos, y los datos son muchísimos, y podríamos seguir el tiempo. Entonces, para cerrar la idea, la pregunta no es ya para nosotros, la pregunta es para quien está viéndonos, y la pregunta es para la gente que sabe y ve esto todos los días. Ya. ¿Vamos a continuar así? No, es una gran pregunta. Además, creo que se tiene que abrir a un debate nacional ya esto, porque es pues un escándalo, y además tiene usted la certeza plena que no hay un solo dato de los que usted acaba de ver que nos está presentando David Lozano, más este último recibo de esta maestra, esta profesora de la UNAM también, que pues está presentando su recibo, que se lo acabamos de colocar también a cuadro ese, y si ponemos el contraste con los funcionarios y también con algunos investigadores y demás, bueno, pues hay una sí, precariedad y una disparidad tremenda entre unos y otros. Se tiene que abrir un debate en serio sobre este tema, y si no te molesta, David, pues nos gustaría darle continuidad a esto. Para la siguiente vez también, pues estarías tú y tendríamos un invitado más. Nos gustaría, y a ver si ahora sí podemos hacerlo acá desde el estudio, para darle continuidad a esto y dirigirse también a autoridades, tanto federales, diputados, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahorita que ustedes están en un momento pues importante, se va a elegir un nuevo rector. Yo no ubico un rector que haya hecho algo importante al respecto para cambiar una realidad como la que nos estás colocando, David, pero pues si te parece, vamos dándole continuidad en una siguiente entrevista. Sí, que por supuesto nosotros para eso estamos y ahora pues, como dicen así, pues nosotros hacemos nuestro trabajo de investigación como otros colegas. Y ahora pues obviamente que sabemos que esto pues no cae bien y hay consecuencias y las vamos a afrontar. Como ahorita somos abiertamente ya señalados, atacados por un conjunto de personas dentro de la propia universidad para desaparecer este tipo de trabajos que de por sí hemos hecho y que no los vamos a detener. Entonces, puede que Sí, cambie el rector, puede que cambien muchas cosas, pero si esto de fondo no cambia, pues nosotros tampoco nos claro. vamos a detener a dejar de hacer lo que estamos haciendo, a pesar de que nos amedrenten, a pesar de que nos amenacen, a pesar de que las autoridades hagan otras cosas. Y de Ujú. una vez se lo decimos a tu auditorio y se lo decimos a ustedes. No nos vamos a solamente a defender, vamos no solamente a resistir, vamos a pelear. Ahora sí, ya no es ni una cosa de discurso ni de cátedra. Los académicos y los investigadores estamos enojados. En serio estamos enojados. Si vieran la cantidad de correos y cosas que nos llegan, no solamente por las entrevistas, sino porque la gente dice, ¿cómo le hago? ¿Por qué no me alcanza? Estoy molesto. ¿Hay alguna manera? Nos tenemos que organizar y si no nos oyen los demás, vamos a ver cómo nos oyen, pero nos van a tener que oír, por fin. Pues sí, y para la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, pues deberían estar escuchando esto, y además de que vamos a separar esta entrevista para moverla también en nuestras plataformas, pues vamos a compartirla con varios de los diputados, diputadas, y vamos a entrevistar a algunos de ellos y algunas de ellas para abordar este tema, a ver qué están haciendo al respecto. David Lozano, muchísimas gracias, te mandamos un fuerte abrazo y seguimos al habla. No, pues aquí estamos nosotros y pues aquí seguimos investigando y disculpen que nos vayamos porque tenemos que ir a dar clase por 420 pesos. Gracias, David. Un fuerte abrazo. Gracias.